Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, querida comunidad hispanohablante de Humanizarte e Intro. Bienvenidos sean todos. Hoy sábado 13 de abril. Deseo se encuentren muy bien en pleno uso del gozo que es vivir. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Blanca Elia Venegas y en representación de Intro, el evento de eneagrama más grande de Iberoamérica, estoy nuevamente aquí con ustedes para continuar esta serie de ejercicios de diálogo, discusión, preguntas y respuestas y, ¿por qué no?, pláticas increíbles que hemos denominado la entrevista. Y en este episodio 2 tengo el gusto de conversar con una joven y hermosa mujer, mexicana de nacimiento. Ella cuenta con estudios en psicología, políticas públicas, gestión municipal, atención a adultos mayores, coaching ontológico y transformacional, especialista en relaciones humanas y de pareja. Obviamente es eneagramista. Actualmente, ella se presenta como empresaria, esposa, hija, madre y enfatiza que sus roles no la definen. Tiene claro su para qué en esta vida. Su propósito es servir. Creadora de Sumamente. Ella es Joana Ramírez. Bienvenida, Joana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, donde estemos. Muchísimas gracias, Blanquita. Qué bonita presentación. Yo feliz de estar aquí platicando contigo en un contexto diferente, pero siempre agradable hablar contigo. Muchísimas gracias. Sabemos que tienes una agenda muy apretada y agradecemos mucho tu tiempo. Entonces, pues bueno, vámonos a hacer algo que a mí me encanta y tú ahorita que leas, que te diga esta frase vas a entender por qué. Por el poder que a mí se me confiere como la entrevistadora, te propongo que en los próximos minutos hagamos un ejercicio de introspección. ¿Aceptas? Súper, está interesante, me gusta el reto. Gracias. Te leo la siguiente frase. El que vive para servir no sirve. Lo voy a hacer nuevamente. El que no vive para servir no sirve para vivir. Partiendo de la importancia de ayudar a los demás y hacer contribuciones a la sociedad, platícanos en qué momento de tu vida tomas el valor del servicio como tu propósito. Wow, pues yo creo que vamos al meollo del asunto con esta pregunta, Blanca. Yo creo que para mí desde niña fue siempre como la tendencia hacia lo humano, ¿sabes? Yo veía a mis compañeros mirar el cosmos, por decir así, y preguntarse qué hay allá, o saber de los dinosaurios y de lo que hubo antes, y para mí siempre la tendencia fue ver al ser humano. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué se comporta de esta manera? ¿Por qué piensa así? Y desde muy niña me gustaba mucho observar a las personas. Siempre fui muy inquieta, muy cuestionadora. La gente a mi alrededor ahora me lo dice, y siempre eran como de esas preguntas extrañas que no venían de un niño, ¿no? El por qué una persona hace, dice o piensa de cierta manera. Entonces, eso fue desde muy pequeña, y yo tuve muy claro que tenía que estudiar algo que tuviera que ver con eso, ¿no? Entonces, muy pequeña yo pensaba en ser maestra, yo pensaba en ser enfermera, en ser algo que tuviera que ver con ayudar, ¿no? Con estar para otro ser humano. Y yo creo que en la adolescencia dije, es psicología, definitivamente es psicología, y desde muy pequeña como que tuve claro el estudio de la mente humana y del comportamiento humano. ¿Cuándo viene como la parte de la claridad en el servicio? Ya en la práctica. Es decir, ya cuando tengo la teoría y sales a la práctica, entonces empiezas a ver el para qué, ¿no? Y muchas veces la teoría no te alcanza para servir, te alcanza para dar resultados profesionalmente, pero el servicio va más allá de la función que realizamos. El servicio va más allá porque tiene que ver conmigo. Yo entendí que el servicio no tiene que ver con los demás.
Cuando pensamos en la ayuda, sí tiene que ver con las demás. Es decir, yo voy a resolver algo para ti. En el servicio no precisamente estoy resolviendo algo para ti. En el servicio estoy cumpliendo mi propósito, tiene que ver conmigo, tiene que ver con dar lo mejor de mí en donde el universo me ponga. Y en cada etapa de mi vida que he ido caminando, creo que sí ha ido reafirmando eso, ¿sí? Más que el resolverle al otro, es el cumplir con el servicio y que es cumplir con el propósito para el que yo me invento que he venido acá a este planeta. Y que lo haces de manera extraordinaria, quiero decirte. Gracias, Blanca, gracias. Pues me respondiste mi segunda pregunta, porque justo era eso, el valor de ayudar a los demás. ¿Cómo es que realmente nos impacta? Pero profundicemos un poquitito en esto. Cuando tú te percatas que que te sale natural, que realmente no tienes que ponerle mucho esfuerzo, de pronto es algo que hasta uno se pregunta, ¿tú por qué no ayudas? O sea, eso es algo genuino en ti, ¿cierto? Y ves a los que no ayudan y dices, ¿por? El Y valor de sabes que además, Blanca, viene con mi tipo de personalidad. Entonces también entendamos los que estamos en este mundo del enneagrama, bueno, pues es parte de esta personalidad con la que me he identificado y que es una característica fundamental, en donde siempre es mirar hacia el otro, en algunas veces corriendo el riesgo de perdernos a nosotros mismos, que también es parte del camino de autoconocimiento, es saber dónde está la línea delgada. Y tú decías ahorita, vamos en este camino de introspección y creo que aquí empieza, ¿no? Porque entonces ya es como poder mirarme a mí misma y decir, bueno, el servicio, la ayuda es parte de mi personalidad, pero en dónde también está esa delgada línea de no dejar de mirarme a mí, de no dejar de contemplar mis propias necesidades. que es así de delgadita, o sea, Sí. realmente es, es un arte, el servicio es un arte. Entonces hay que tener mucho cuidado y sé que lo haces de manera extraordinaria y sé que eres una mujer muy Gracias. trabajada. Y entonces, aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo se manifiesta en tu vida el eneagrama de la personalidad? ¿Cómo llega a tu puerta a tocar? Toc, toc, toc. Mira, yo tenía, como te digo, estudios en psicología y bueno, me dedicaba simplemente a eso. Después viene como este boom del coaching, sobre todo acá en México. Viene una etapa en donde profesionalmente, ¿sí? Se abren muchas puertas para el coaching y entro al coaching transformacional, entro al coaching ontológico, entro a esta parte de desarrollo de procesos humanos y de potencial y de llevar a otro ser humano a su máxima expresión. Y era un camino de resultados, por decirlo así. Es decir, llevas al otro a generar resultados en su vida y me entrené en generar resultados en mi vida, pero eran muchos resultados externos. Claro. ¿Cuáles son los resultados externos? Pues tienen que ver, sí, con la salud, con la abundancia, con las relaciones, pero digamos que solté un poco el tema de los resultados internos, ¿no? Esta parte de la felicidad, de la paz interior, del servicio. Y es justo aquí donde yo creo que el enagrama me encuentra a mí, porque yo decía, tiene que haber algo más, tiene que haber otra herramienta que haga ese match, ese unir lo interno con lo externo, porque tampoco es que estemos peleados con los resultados externos, es parte del equilibrio en la vida y es parte de lo que venimos a generar aquí, pero me faltaba esa otra parte, ese trabajo de resultado interior. Y yo decía, tiene que haber una herramienta que trabaje a la par, que me lleve a conocerme a mí misma para equilibrar. Y para mí era una palabra muy importante. Yo sentía un desequilibrio en mi experiencia. Era como mucho resultado externo, pero me faltaba esa parte interna. Y buscando sin saber qué buscar, yo creo, que es como cuando más el universo te habla. Cuando tú estás buscando, esperando la respuesta específica, pues no estamos abiertos realmente a nueva información. Pero creo que yo estaba buscando saber qué buscar y llegó Enagrama. Y llegó en tiempo de pandemia, en tiempo de que todos estábamos en las redes, buscando información, buscando cómo sostenernos
física, espiritual, emocionalmente en esa situación, llega Enneagrama, empiezo a estudiar Enneagrama de manera autodidacta, con plataformas digitales, con facilitadores digitales. Ahí es donde encontré a muchos de los que hoy considero amigos y eso es un privilegio. Encontré a mucha gente que hoy conozco personalmente, los encontré en las redes. Cuando yo los vi por primera vez, yo decía, yo no sé si es, saludarles o pedirles autógrafo, porque para mí eran mis referentes de Enneagrama, ¿no? Fue un gusto conocer a toda esa gente dentro del contexto de Intro, grandes facilitadores, grandes maestros, aunque no les gusta que les digamos maestros, grandes maestros de Enneagrama. Y salimos de pandemia, Blanca, y yo necesitaba algo presencial, como todos, estábamos deseosos de la presencialidad. Y a través de un grupo de Dianita Cicer, yo encuentro un taller en la Ciudad de México. Venía un Wow. colombiano, venía un colombiano a dar un taller de enneagrama acá en México y sobre todo en la región donde yo vivo. No hay mucho conocimiento de enneagrama, ¿sí? Yo buscaba alrededor y no encontré nada. Entonces dije, yo voy a la Ciudad de México, me queda este camino, dije, no importa, yo voy, yo conozco gente que hable de lo mismo que ahora yo quiero hablar, ¿no? Yo no tenía con quién hablar aquí de Enneagrama. A quien yo preguntaba alrededor era ¿qué es eso? Y suena raro. Me voy a México, conozco a Germán, conozco a Adriana y empiezo a hacer como esta comunidad ahora, con gente de Enneagrama, y yo creo que ahí fue como el gran salto en mi preparación también, ¿no? Ya de ahí yo ya no solté a Germán y le dije, te adopto como mi profesor y te adopto en este camino para poder aprender de alguien que tenía 30 años conociendo Enneagrama y que para mí era tan nuevo. Sí, claro, y es impactante. Y como yo digo, Germán no tiene ni la menor idea, pero él va muy sigilosamente por la vida tocándole el corazón a las personas. Y Así entonces, es, hablando, recapitulando un poco ahorita todo lo que nos estás contando y que el universo te habla, esas llamadas del universo son magníficas y a veces no estamos preparados, pero hay alguien más que nos habla. El cuerpo habla, se expresa más allá de si uno quiere o no quiere. Estamos totalmente deshabituados a permitirle libremente que se exprese y sin embargo lo hace. Nos habla de totalmente. forma directa, a veces solo nos susurra y cuando de plano quiere toda nuestra atención, de plano nos grita. Algunos tenemos en el mínimo la atención con nuestro principal espacio que habitamos, que es el cuerpo. Y al tener muy nula, muy bajita la atención, no comprendemos los mensajes que nos envía. Y hoy por hoy decimos que es todo un arte escuchar al cuerpo. Joana, ¿qué es la descodificación biológica? Fíjate que estás tocando algo bien importante, porque incluso en mi trayectoria lo he vivido así. Yo te decía, primero fue la psicología, entender la mente, y después fue, no, tengo que ir adentro. Entonces fue esta parte más espiritual, pero yo me seguía enfermando, Blanca. Y yo Wow. veía también enfermedades a mi alrededor, ¿no? Por ejemplo, tengo dos hijas. A ver, ya sabemos que con los hijos, pues es un camino de aprender incluso de medicina. Entonces, mi hija se seguía enfermando, yo seguía padeciendo algunas cosas y decía, bueno, ¿por qué si entiendo esto y estoy trabajando también de manera interior, el cuerpo sigue manifestándose? Y yo empiezo ahora a querer aprender del cuerpo. Yo me considero un aprendiz y yo creo que esa es una característica de por vida. O sea, me encanta aprender siempre. Y entonces dije, voy a aprender. Yo necesito entender qué está pasando. Empiezo a buscar el tema del cuerpo, de cómo impacta, de cómo se relaciona con nuestra mente y cómo impacta obviamente nuestra realidad. Es sorprendente cómo el cuerpo nos habla y tú lo dices. Tenemos, digamos que es el vehículo
El cuerpo es el vehículo mediante el cual habitamos esta realidad. Tenemos a veces la idea de que somos un cuerpo físico, ¿no? Viviendo una experiencia espiritual. Y yo creo que desde la descodificación es al revés, ¿no? Somos esa espiritualidad viviendo una experiencia corporal. Entonces, este es el vehículo por el cual podemos experimentar este plano, esta realidad, este planeta, ¿no? Y cómo nos habla el cuerpo, porque decimos que el cuerpo nos habla, pero no, como no sabemos ese lenguaje, pues no le entendemos. Entonces, Claro. cuando tú a una persona le dices que tu cuerpo te habla, la persona dice, pues sí, y me encantaría saber cómo, ¿no? Me encantaría conocer ese lenguaje porque el mío me habla en chino o me habla en, no sé, en un idioma que no entiendo. Y fíjate que cómo nos habla mediante las emociones. Así es. Entonces, la emoción es el lenguaje del cuerpo y son 5 emociones básicas. Ni siquiera son 10,000. Son 5 que si lográramos realmente comprender su propósito y su para qué, tendríamos una perspectiva diferente y con la perspectiva una gestión diferente de la emoción. Digamos que, ¿cómo vamos a aprender más de nuestras emociones? Incluso viendo a los niños pequeños. Los niños pequeños, ellos manifiestan las emociones sin filtro, por decir así. Cuando un niño se enoja, ¿sí? Nosotros les enseñamos a que así no es. Claro. No debes gritar, no debes pegar, a ver, no debes pegarle a otro, ¿sí? Pero el niño tiene una necesidad de liberar la emoción y lo hace. Cuando el niño pega en el piso con sus pies, que nosotros decimos hace el berrinche y está zapateando, decimos acá en México, está zapateando, ¿qué es lo que está haciendo? Está liberando la emoción. El enojo tiene salidas, digamos, más claras y son por medio de las manos y los pies, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sentimos el enojo, hay una irrigación sanguínea en manos y pies. ¿Para qué es el enojo? Vamos a lo biológico, vamos a lo básico. Cuando hablamos del cuerpo no tenemos otra más que ir a nuestra parte más animal, aunque a veces nos cueste como pararnos en esa posición, porque nos Sí, sentimos tan ay, tranquilos y tan ¿cómo? espirituales, y decimos, no, yo estoy muy lejos de la parte animal. No, yo los invito a regresar de vez en cuando porque es la parte de que conectemos, es conectar nuestro cuerpo con nuestra mente y nuestra espiritualidad, claro, pero tendríamos que tocar la base y no la conocemos, ¿sí? El enojo es necesario para la sobrevivencia. Si no lo experimentamos, no podríamos sobrevivir. Es Muy bien. decir, Y entonces quiero entender, para ir hilando, y pues sobre todo porque hay muchas personas que nos van a empezar a ver en este canal y estamos hablando de biodescodificación. Y Joana nos está explicando que la biodescodificación tiene que ver con el lenguaje, cómo se manifiesta el cuerpo hacia nosotros, cómo nos habla, cómo nos susurra, cómo nos grita. Nosotros no estamos entendiendo a nuestro cuerpo y el cuerpo la otra manera que tiene de manifestarse o este lenguaje es a través de las emociones. Las 5 emociones y estamos ahorita con el enojo. ¿Para qué nos sirve el enojo, Joana? ¿para qué te sirve? Para poner límites, Blanca. Es la única manera y la única herramienta y mecanismo para decirle al otro hasta ahí, ¿sí? Para marcar mi territorio. El enojo, la ira, no es para lastimar, no es para agredir, mucho menos violentar. La agresión es parte de la biología humana y animal, la violencia no. ¿Sí? La agresión es solo el mecanismo que yo tengo para decirle al otro hasta aquí. Alguien que jamás experimenta esa emoción o que no la gestiona, que la limita, que la niega, que la somete, ¿qué va a pasar? Que toda esa energía se queda ahí atorada, Claro. no sale. Y como tiene un propósito, ¿sí? Digamos que ahí en nuestro cuerpo hará estragos al no ser liberado, ¿sí? Por Y supuesto, viene me una hace todo el enfermedad. sentido. Me hace todo el sentido lo que estás diciendo ahorita,
porque en inglés la palabra emoción es emotion, y de energía, emotion, de mover, de movilidad. De hecho, la etimología en el español es muy similar, pero a mí me hizo más sentido cuando la escuché en inglés, el emotion, mi energía en movimiento. Y entonces, Y te sirve para mover, claro, si yo reprimo mi ira, ¿cuánto daño le estoy haciendo a mi cuerpo, cierto? Y hablando no de cumple ira, su función. claro, si yo reprimo que haga su función de alerta, momento, hasta aquí, este es mi límite, no aguanto más la situación que uno esté pensando o esté viviendo en ese momento. Además de la ira, ¿cuáles son las otras cuatro emociones? Eh, la ira, la tristeza, el miedo, la alegría, el asco o el rechazo. Hay una sexta, pero la llamamos emoción puente, porque los adultos hemos dejado de experimentarla al 100% y es la sorpresa, ¿sí? Todavía un niño es capaz de manifestar esa emoción de manera muy pura, pero ¿qué pasa cuando un niño, y tú lo ves, no, recibe un estímulo que lo mete en la sorpresa? Lo que hace el cuerpo es que habría que ver qué hace el cuerpo con cada emoción y es maravilloso. Cuando hace sorpresa, ¿qué hace nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo abre todos los canales. Abrimos los ojos, abrimos los oídos, abrimos la boca, abrimos las manos y nuestra postura corporal es de apertura total, ¿sí? Ante el estímulo. Entonces eso es precioso, pero te mete en un estado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Total. Porque toda la apertura te vuelve vulnerable. Y más para los eneatipos 8, eso es muy complicado, ¿no? Entonces, esa postura total vulnerabilidad, lo que hace el adulto es la va disminuyendo porque lo pone vulnerable. Es decir, hay una amenaza de no sobrevivir. Y por eso la llamamos puente, que es cuando nosotros recibimos un estímulo de sorpresa, a los adultos lo que hacemos es sorpresa y de ahí pasamos inmediatamente sorpresa, alegría, sorpresa, enojo, sorpresa, tristeza, pero lo utilizamos como un puente para llegar a otra emoción. Estas emociones básicas nos permiten sobrevivir y tienen una función específica para ello. Es decir, si Podemos nosotros hablar, esto, podemos ir hablando una por sí, una de manera claro. breve. Ya platicamos sobre la ira o sobre el enojo, cuál es su función, que es poner límites. La sorpresa, que me parece encantadora la sorpresa, me voy a dejar sorprender más. Y ahora, ¿para qué me sirve la tristeza? Mira, a mí de verdad yo digo, es que eso es una pérdida de tiempo, es estar triste, porque mira, rapidito, rapidito, ¿no? O sea, sí le lloro 5 minutos y con tiempo, y contando, ¿eh? Porque yo tengo muchas cosas que hacer. Cronometrado. Exacto, pero ¿para qué nos sirve la tristeza? Pareciera raro cuando decimos que tiene una función o tiene una utilidad, porque son emociones, igual que la ira, que han sido etiquetadas como negativas. Esa es otra. Las emociones no son ni positivas ni negativas. Tienen una función. No son ni buenas ni malas. Tienen una función. La tristeza, ¿para qué nos sirve? La tristeza nos sirve para tener un periodo de readaptación, un periodo de recuperación y siempre viene tras la pérdida, ¿sí? Es decir, cuando yo manifiesto la tristeza es que algo ya no es como era o algo ya no va a ser como es, ¿sí? Hay un cambio y en ese cambio habita lo que yo considero pérdida. ¿Sí? Puede o no ser así, pero yo lo interpreto como pérdida. Algo se me fue, algo se me quitó, algo ya no tengo, algo ya no es. Si tú te fijas, nosotros compartimos estas emociones básicas con los mamíferos. Una mamá, por ejemplo, una perrita mamá, se le muere una cría o toda la camada, peor aún, nosotros decimos el animalito está triste, se Ok. pone triste. Y hay gente que dice, no, a ver, los perros no están tristes porque no tienen emociones. Estas emociones sí las compartimos con con ellos, estas básicas. ¿Para qué le permite a un perrito, a una perrita, estar triste? Es un periodo de recuperación. Me hago para atrás,
me voy a mí, ¿sí? Ojo, Me cuido, me recojo, me protejo, pero me protejo es como ya no quiero más pérdida, no quiero que se me vaya nada más, pero este periodo de ir para atrás no es en retroceso, es recuperación, ¿sí? Es permitirme vivir un duelo sano acerca de aquello que ya no está, es readaptarme a mi nueva realidad. Si tú te fijas, una perrita en este caso puede estar triste, pero no se queda en la tristeza. Es decir, lo vive, lo experimenta y como Blanca dice, ya estuvo, ¿no? Listo, ya está y voy otra vez. Pero se da el tiempo para ello, ¿sí? Es decir, permite que sus procesos evolucionen de manera adecuada. Se permite sentir, que eso es algo que se nos complica mucho por porque supuesto. nosotros vamos a pensar, pero no a sentir. Tenemos tanto miedo de sentir que lo sustituimos con una diarrea mental, ¿no? Queremos darle explicación a todo, queremos darle un lugar a todo desde aquí, pero no nos permitimos sentirlo. Y eso es importante porque el cuerpo requiere su proceso. Entonces, la tristeza, función, readaptación. ¿A qué? A una nueva realidad, adaptándome a lo que ya no es, a lo que ya no está, a lo que ya no tengo, por decir así. Al cambio también de algunas situaciones, Totalmente. ¿no? Muy bien, entonces ya hablamos de la ira, hablamos de la sorpresa que me fascinó y ya ahora entiendo por qué si es válido uno poder sentir tristeza, darle el espacio para que se manifieste en tu privacidad, como tú la quieras manifestar, pero manifiéstala. Si quieres, sí ponle un timer, pero manifiéstala, permite que tu cuerpo la sienta, que tú realmente lo sientas, porque me estoy adaptando a lo que ya pasó, al cambio que está sucediendo, que pueden ser cualquier cantidad de situaciones que nosotros vivamos. Muy bien. Cuéntanos de la siguiente, la que a mí más me encanta, la alegría. La alegría. La alegría, yo creo que es de las denominadas buenas, de las denominadas positivas, de las que quisiéramos siempre como estar en la emoción. Hay que hacer una diferencia primero de que la alegría, ¿sí? Esta alegría es diferente a la felicidad, ¿no? Ok, Esto que nosotros sentimos corporalmente, la mejor definición, la mejor manera de decirlo es euforia, que son momentos específicos, no prolongados, ¿sí? No, no hay euforia de 3 días, ¿sí? No hay euforia de 8 días, no. Son momentos y son momentos en donde también el cuerpo libera, ¿sí? Lo que necesita es liberar de una manera gozosa, armoniosa, ¿sí? No siempre podemos traer una armonía equilibrada. Hay euforias así también como los enojos, ¿no? De la misma intensidad, pero entendamos que tiene que ver con la liberación de la energía, es decir, algo que yo interpreto me causa gozo, me causa placer, ¿sí? Y lo manifiesto, ¿sí? Es la manifestación del gozo, del placer. Tendríamos que hablar del placer porque estamos hablando del cuerpo, entonces todo aquello que el cuerpo experimenta como rico, como bonito, tendríamos que denominarlo placer, ¿no? Desde a lo mejor comerte un helado de vainilla o de chocolate, dependiendo del gusto de cada quien, bueno, eso es placer para el cuerpo, ¿no? Yo claro. tengo un amigo que siempre que come algo rico baila, ¿no? Entonces está comiendo algo rico y empieza a hacer como una dancita. Bueno, esa es esa euforia, ¿no? Es la manifestación del cuerpo ante el placer, ante el goce. Y necesita también ser expresado, ¿eh? Porque Claro, alguien que reprime eso, ¿sí? Alguien que lo reprime también es una energía contenida. Entonces, no, yo no puedo estar alegre porque hay una creencia ahí, yo no puedo manifestar alegría porque yo les digo que nos casamos con algunas creencias limitantes y a partir de ahí vamos negando la posibilidad de expresar cualquier emoción, cualquier emoción. total, El que no lo expresemos totalmente. tiene que ver con algo aquí, no algo en el cuerpo. El cuerpo está diseñado para expresar,
Cuando no lo hacemos es por algo aquí, no aquí. Correcto. Y acabas de decir algo bien interesante, porque las personas que de pronto rayamos en el estoy bien contenta y no me da pena manifestarlo, nos quedan viendo como, Es raro. ¿podrías bajar un poco el tono de voz? Me han callado de restaurantes. Me han dicho, señora, compartimos su alegría, pero ¿podría bajarle un poquito el tono de voz? En espacios públicos, ¿eh? Y ¿Sí? entonces, me sorprende, y de pronto pienso, qué mal acostumbrados estamos a aceptar que las personas, por la razón que sea, podemos estar alegres. Estamos más habituados a que estén tristes, que estén enojados, pero que una persona esté alegre cae mal. Y entonces, a eso todavía súmale que cuando estamos alegres, estamos experimentando mi segunda palabra favorita, que es el gozo, que puede ser hasta de las cosas más pequeñas. Tú y yo compartimos un chat y sabes que muchas veces en la mañana mando la imagen de mi amanecer, porque para Sí. mí es un verdadero gozo ver la salida del sol. Y hay cosas tan pequeñas que nos producen gozo y que es conveniente permitirle al cuerpo que las viva, que las experimente y, ¿por qué no?, compartirlos con los demás, ¿cierto? Totalmente. Para eso son nuestros sentidos son ventanas, ¿no? Es por donde la información llega. Entonces, estos 5 sentidos, por ahí dicen que tenemos más, pero digamos de los básicos 5, son para eso, son para permitirnos tomar la información y experimentarla, y la podemos experimentar con alegría. El mismo estímulo tal vez podemos experimentar enojo, el mismo estímulo podemos experimentar tristeza, ¿sí? Pero esto ya viene de los procesos mentales que hacemos con la información que hemos registrado previamente, ¿sí? Correcto. Imagínate que a alguien ver el amanecer cada día le produce una inmensa tristeza. ¿Por Uf, qué? ¿Por qué? Bueno, puede ser porque hay un registro previo en donde imagínate que esa persona veía todos los amaneceres con su papá y su papá ahora no está, trascendió. ¿Sí? Entonces, te fijas cómo subimos la información a la mente y a partir de ahí volvemos a experimentar, pero ya alimentado con una creencia. Y tú decías, es que ¿por qué en la sociedad está mejor visto estar triste que estar alegre? ¿Por qué en la sociedad es más normalizado que la gente esté de malas a que esté más en una contento. euforia? Claro, hemos entrado en cánones sociales y culturales que nos han ido limitando de la expresión, limitando la expresión de la emoción. Ahora estamos en un punto en la cultura, gracias al universo, de retomar una inteligencia emocional. Ahora se habla de eso. Ahora en las escuelas a nuestros niños ya les dan información del manejo de las emociones, pero venimos de una construcción social en donde el más fuerte era el que menos podía experimentar la emoción, ¿no? Totalmente. Una persona muy fuerte. ¿Qué es fuerte? Que no manifieste emoción, si acaso el enojo para seguir creando una realidad, pero tendríamos que ir a mirar la realidad que estamos construyendo y estamos en una realidad de enfermedad corporal, en donde la industria farmacéutica hoy por hoy, esta y la de la belleza es la que más vende. ¿Y a qué llegamos? A que son construcciones sociales. Total, han generado la necesidad para producir el consumismo, ¿no? Y qué tristeza. ¿Qué emoción nos está haciendo falta? Nos está haciendo falta el miedo. Ok, el Se miedo oye y el raro, asco, el miedo y el asco, sí, ¿cierto? O sí, sea, estoy aquí, mira, así. Me encanta tenerte solo para mí y para todos los que nos están viendo. Así es que platícame, ¿de qué me sirve tener miedo? Que también me cae muy mal tener miedo, ¿eh? Pero sí lo experimento. ¿Para qué? claro. Y desde niños nos han enseñado a no tener miedo, ¿no? Así es. No tener miedo. Pareciera que quien tiene miedo está mal, ¿sí? Ser un miedoso, ser alguien que experimenta miedo es símbolo de debilidad. Nos No, el que tiene pelucean cuando decimos que tenemos miedo, ¿cierto?
Y entonces vamos construyendo una imagen otra vez cultural por el mundo de yo no tengo miedo a nada. A ver, eso no es cierto. Por dentro tenemos miedo, siempre, ¿sí? Es una construcción externa de un personaje, pero tendríamos que ir adentro y ser muy honestos con nosotros y decir, claro que siempre tenemos miedo, no siempre, pero claro que esa emoción está ahí, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Es una de las más útiles. Yo te invito a pensar qué sería de un ser humano si no tiene miedo. No Se muere, sobrevive. Al se día muere. 3 está muerto, ¿sí? O sea, tú te avientas de la torre, ¿cuál es la torre más alta por allá en la Ciudad de México? No sé, la Torre Mayor que está sobre La Reforma, por ejemplo, y tú te aventarías nomás por el placer de saber qué se siente, si no ¿sale? tuviera. ¿Por qué? Porque no tienes miedo. Cruzarías todas las calles sin mirar a los lados, porque no tienes miedo. Comerías de todo y por todo, sí, porque no tienes miedo. Es decir, el miedo es una emoción de las más útiles para la sobrevivencia. Si te fijas, todas las que yo he mencionado tienen que ver con sobrevivir. Sí, Yo claro. necesito sobrevivir, ¿sí? Y el miedo me permite elegir experiencias, me permite discernir también, ¿sí? Pero siempre está vibrante esa sensación de que hay amenaza, siempre hay una amenaza en el exterior. Entonces eso me permite tener la atención, el cuidado. ¿Te fijas? Cuando nosotros tenemos miedo, este ejercicio a mí me encanta hacerlo siempre, es experimenta físicamente la emoción, es decir, ¿cómo es tu postura corporal cuando tienes una emoción? ¿Qué pasa cuando tienes miedo? Imagínate un estímulo, ¿tú qué haces? Primero te proteges, Claro, ¿sí? Abres los... inmediatamente mandan los hombros para adelante y, ¿no? ¿Y qué es lo que cuidas? La parte del torso y lo visceral, porque es lo que más debemos cuidar ante una amenaza, porque digamos que si esto está protegido, toda la parte de nuestros órganos, tengo más posibilidades de sobrevivir. Claro. Pero abro mis sentidos, es decir, abres, cuando hay un miedo, abres los ojos, tu oído está alerta, ¿sí? Tú has oído esa expresión, no sé si en otros países, pero en México es una expresión muy, pues no muy pulcra, ¿sí? Pero digamos que nos hacemos del baño de miedo, ¿no? Por Así, decirlo de una claro. manera, entonces, ¿no? Me hice del miedo, ¿no? Eso viene de una, digamos, Es como una reacción fisiológica del necesidad, cuerpo de claro, una abrirse. necesidad, porque nosotros liberamos todo lo que nos hace, todo lo que tendremos cargando de más, ¿sí? El cuerpo lo libera Para para salir. poder emprender la graciosa huida si es necesario, ¿sí? Entonces, digamos que suelta todo lo que no necesita para ser más ágil y toda la irrigación va a manos y pies. La postura del miedo es de cuidarte, pero tus pies se anclan al piso, ¿sí? Listo para correr o para, si ya es necesario atacar, bueno, pasaremos a una segunda emoción que es la ira, porque entonces ahí tú tendrás que poner un límite y tendrás que detener alguna agresión si así fuera. Pero el miedo nos permite sobrevivir, el miedo te permite discernir entre los estímulos, el miedo te permite protegerte, preservar la vida y la de los demás. Vamos a hablar, por ejemplo, en un tema maternal. Eh, y pasa lo mismo, te da mucho miedo la sobrevivencia de tus crías. Claro, Y entonces, ¿por qué? Porque es preservar la especie. Aquí yo no estoy total. hablando del vínculo, de preservar el apellido, no, es preservar la especie. Yo necesito cuidar a mi cría y también experimento miedo cuando hay una amenaza hacia mi cría. Entonces es el cuidar, el discernir, el poder ver y reaccionar. Aquí sí hay una reacción, ¿sí? Ante el estímulo preciso que estoy mirando y saber Claro. cómo reaccionar ante él. Y entonces por eso es que el miedo nos lleva a estas tres reacciones, que es me paralizo, huyo o ¿cuál puede ser la otra? Ataco, O ataco, ¿cierto? Claro, me ataco, paralizo, ataco o corro. dependiendo de cómo está el estímulo, es decir, dependiendo de cómo está el enemigo. Y el enemigo lo digo porque el cuerpo lo interpreta así. Hay una Claro, amenaza. Entonces yo veo la amenaza. Si la amenaza está más chica que yo,
¿sí? Me lo como. Aquí nos entra la parte reptil, ¿sí? Si está más grande que yo, Huyo. huyo. Pero si yo sé que lo que a mí me conviene es quedarme callado, quedarme inmóvil, no hacer aspaviento, también puedo elegirlo y con eso sobrevivo. Vemos muchos mecanismos en los animales de sobrevivencia que tienen que ver con eso. Se hacen los muertitos, ¿no? Se ponen por arriba y se hacen los muertitos y con eso sobreviven. Entonces, digamos que el humano en esta capacidad de raciocinio también puede elegir la respuesta, ¿no? Wow, Para poder sobrevivir. muy interesante el miedo. Ahora vámonos a otra emoción que no es socialmente reconocida, ninguna. O sea, a mí me queda claro que ninguna de las emociones como las expresemos es bien vista, ¿no? Pero esta en particular, ¿de qué mal caemos las personas que lo expresan? De verdad, muy mal. El asco. El ¿Por? asco. ¿Para qué se El nos asco es fue otro otorgado? mecanismo de sobrevivencia. ¿Para qué nos sirve el asco o el rechazo? Para mantener la distancia prudente y necesaria para poder sobrevivir, ¿sí? El asco, el asco, por ejemplo, si yo con mis sentidos percibo algo que está en mal estado, ¿sí? Voy a generar el asco para no ingerirlo. Eso me permite sobrevivir. No voy a comer alimentos en mal estado, no voy a comer alimentos que son tóxicos, ¿sí? Entonces, si te fijas, todos aquellos sustancias tóxicas tienen ciertos olores específicos. Entonces, esto me permite, el cuerpo tiene una reacción perfecta hacia el asco a ellos, ¿sale? ¿Qué me permite sobrevivir? No te lo comas, no lo ingieras. Ahora, el rechazo tiene que ver con la distancia que yo requiero también, no solamente con ingerir, sino la distancia que yo requiero para sobrevivir, ¿sí? Yo puedo tener rechazo, no sé, a un animal, ¿sí? Que sé que me va a comer. Entonces yo tengo mi distancia, no me acerco, ¿sí? Es decir, un animal en toda su sabiduría no va a ir a sobarle la espaldita al león, ¿sale? León, ajá, Claro, ¿qué es eso? Hay un rechazo, pero no un rechazo conceptual como lo tenemos socialmente. Hay un rechazo de me alejo, de guardo mi distancia. precaución, ¿no? Claro, fuego, mi distancia, tan cerca como para calentarme, pero no tan cerca como para quemarme, ¿sí? Claro, Es la sabiduría del cuerpo. Por ejemplo, algo del miedo que me faltó decir es que tenemos miedos ya instalados, precargados de fábrica. Nacemos con ciertos miedos específicos. Ahora que te dije lo del fuego, me acordé, por ejemplo, la oscuridad, ¿sí? Todos tenemos cierto miedo a la oscuridad. Ese es un miedo precargado de fábrica. Son programas que ya traemos instalados para sobrevivir, porque en la oscuridad yo no puedo identificar cuál es la amenaza. Siempre voy a estar más alerta de lo normal. Por eso nos da miedo, es porque no sé qué hay, ¿sí? Hay algunos que ya estamos como humanidad evolucionando y trascendiendo, pero todavía hay unos que traemos ahí cargados desde nuestro ADN. Pero el fuego, por ejemplo, es uno de los que tenemos como ese rechazo, no rechazo en el tema conceptual, es un rechazo de distancia, ¿sí? Hay cosas, si tú te fijas, con las que tenemos esa prudencia. Y la prudencia es, me va a hacer mal, me hace daño, lastima mi cuerpo, ¿no? Entonces, el asco o el rechazo tiene que ver con eso. Cuando lo trasladamos a un tema mental, a un tema de pensamiento y lo volvemos creencia, todas las emociones tienen como este canal, Blanca. Todas las experimentamos y luego suben y conceptualizamos, ¿sale? Entonces yo voy guardando en el disco duro todas mis experiencias previas del cuerpo claro. y cuando yo las vuelvo a experimentar, ya no las experimento solamente desde el cuerpo, sino también desde aquí. Es por eso que en el rechazo y el asco podemos
tener rechazo hacia personas, situaciones, lugares, comidas. ¿Por qué? Porque ya les dimos una interpretación acá, ¿sí? Entonces, alguien que yo rechazo tiene que ver con alguien que en algún momento yo sentí que me hace daño, igual que una comida echada a perder, ¿no? Entonces digo, mejor lejos. O a personas que se parezcan o tengan algo que ver con lo que una vez experimenté. Decimos que esa persona no me ha hecho nada, pero me Pero cuesta. hay Me algo, ¿no? cuesta, mejor lejos, no quiero esta cercanía, no quiero esto socializar. Probablemente hay algo en ese ser humano que tú desde aquí, no desde el cuerpo, desde aquí relacionas con algo que el cuerpo experimentó en un momento. Experimentó algo que le podía hacer daño, que le podía intoxicar. Y entonces lo separamos, lo rechazamos. Muy bien. No, esto está muy interesante, Joana. Y yo voy a necesitar como 5 entrevistas más contigo porque no voy a acabar. Y entonces, muchísimas gracias por darnos estas gotitas de sabiduría de lo que es la descodificación biológica, que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros recuerdos, la información que el cuerpo nos está diciendo, hey, por ahí es, y que además, si es descodificación, es porque se puede, está codificado y se puede descodificar. Entonces, Sí, la codificación surge justo cuando te digo, cuando yo siento y lo subo aquí, aquí lo codifico. ok, Y entonces el rosa de tu saco a mí me produce dolor de cabeza, ¿sí? Esa es una codificación porque lo que yo experimenté alguna vez con el color rosa, yo lo asocié, ¿sí? Yo pude haber sentido enojo, miedo, rechazo, y en ese momento estaba presente el color rosa. Entonces yo codifico, hago un código que relaciona ese color con lo que yo sentí y lo dejo instalado. claro. Somos unas computadoras perfectas. ¿Qué hace la descodificación? Encontrar esa ruta, encontrar ese lenguaje de programación que tenemos y descodificar. Wow, qué increíble. Si a alguien más le interesa saber más acerca de esto, pues vamos a poder encontrar a Joana. Al final vamos a dar todas nuestras redes para que sigan enterándose de esto que está súper interesante. Se me está acabando el tiempo y tengo que apurarme, Joanita. Y entonces quiero cambiar de tema. El año pasado, en intro, Germán Benavides convocó un petit comité al grupo de mexicanos que estábamos ahí, que éramos, si no mal recuerdo, como 5 o 6 personas. Y en esa reunión, Germán nos informa que el siguiente encuentro intro sería en México. Y por eso es que tenemos aquí este bonito logo. Y que serías tú quien gerenciaría intro 2024. Y yo tengo mucha curiosidad. O sea, a partir de ese momento yo me quedé así como, yo me tengo que enterar de lo que está pasando con Joana en su cabeza, en su cuerpo y en sus emociones. Entonces, primero, tus reacciones sobre la primera vez como facilitadora en intro, porque yo te conocí como facilitadora el año pasado en Armenia, Colombia, y me encantó encontrarme hermanos mexicanos. Y después dime, ¿por qué aceptaste traer el evento de Enneagrama a México? Bueno, empezar por decirte que también fue un gusto encontrarnos allá, encontrarnos mexicanos con la misma energía. Y cuando me preguntas, por qué entro en México? Yo creo que la única respuesta que tengo es, ¿y por qué no? Mi respuesta favorita. ¿Por qué no? O sea, era como vivir la experiencia de intro en Colombia y decir, esto tiene que llegar a todos lados. O sea, venir a Colombia o ir a Colombia fue una verdadera delicia y sé que compartes eso conmigo, fue riquísimo. Pero yo te dije al principio de la entrevista, yo sé que en México aún falta mucha información acerca de Enneagrama. Yo sé que en México aún hay muchas personas que tienen una mal información del Enneagrama, que esa es otra. Hay quien no sabe nada de Enneagrama. Bien, hay quien ha escuchado algo, pero tiene una información
muy distorsionada y eso también lo pude corroborar. Y entonces cuando yo platiqué con Germán y Germán me dijo, este proyecto va a ir creciendo y vamos a llevarlo a diferentes partes de Iberoamérica, porque es el evento más grande de Enneagrama en Iberoamérica. Entonces tenemos que caminar Iberoamérica. Eso tenemos que llevar intro a cada rincón de Iberoamérica. Y dije, México es, decimos los mexicanos, México es tu casa, ¿no? Es como esa parte de siempre el anfitrión. Y cuando dicen, hay posibilidad de que intro salga de Colombia, yo dije, México es tu casa. Y vamos, yo sé que los mexicanos tenemos esta energía de recibir, de abrazar y de ser estos huéspedes muy folclóricos, ¿por qué no decirlo? Muy folclóricos, pero que nos encanta papachar y presumir lo que México tiene, que no es poco. Entonces, empezó ahí como a esbozarse el proyecto y sí se lo dije, yo con todo gusto lo hago y con el amor. No sé si tengo el tiempo, la capacidad o el potencial para hacerlo, pero sí todo el amor para que recibamos intro. Y en ese comité de los mexicanos, creo que también quedó claro, es, pues yo no voy sola, va un equipo conmigo por hacer este equipo conmigo y tomar el liderazgo que te caracteriza para muchas situaciones de intro que van a llevar a que este 2024 realmente sea la experiencia que todos esperamos vivir en un contexto muy folclórico. Totalmente, no, esto es un trabajo en equipo increíble y tú haces una labor extraordinaria a pesar de que tienes la agenda súper apretada, nos has dado los elementos claves y sabemos que cuando puedas regresar nuevamente a continuar con lo que corresponde en la parte de la gerencia, bueno, ya lo tendrás resuelto. Entonces, muchísimas gracias por aceptarlo. Muchísimas gracias por hacernos a muchos mexicanos el sueño de poder vivir el enneagrama vivencial en nuestro país. Y por qué no ser los anfitriones que nos encanta ser, como bien lo acabas de decir. Joana, vámonos a una parte bien rapidita ya para darle velocidad a esto. Entonces son preguntas rápidas. No lo Okay. pienses, lo responde. ¿Cuál Bien, es el mejor piropo que has recibido? que soy una mujer de servicio. ¿Una mujer de qué? De servicio, ¡Ay, qué hermoso! Fuera de tu eneatipo, ¿cuál es tu eneatipo favorito? el 9. ¿Verdad que son hermosos? Yo también amo el 9. Me encanta. Sí. Yo vivo con un 9. Elegí amarlo. Hiciste bien. ¿Qué te gusta más? ¿Hablar o escuchar? Hablar. Joe Dispensa dice, donde pones tu atención, pones tu energía. ¿Dónde está la energía de Joana en este momento? En crear. Excelente. ¿Qué prefieres? ¿Dar o recibir? Dar. Última película que te hizo recordar que vale la pena vivir. Última película. Blanca, me pones en aprietos. Tengo tanto que no veo una película. Bueno, para mí, La vida es bella, siempre es como el clasicazo que siempre que la veo me deja muchísimas cosas. Entonces, nueva no es, pero tendré que decir esa. No, es que es increíble, no importa si la viste hace 10 años, hace 6 meses, lo que la vuelves a ver, además de que sí, nos reitera que vale la pena vivir, uno siempre aprende cosas bien bonitas en esa película, me encanta también, es de mis favoritas también. Si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Un superpoder. Yo creo que volar. ¿Por? Fantaseo mucho con volar. No sé, en mis sueños, desde muy niña,
siempre he estado o sea, en mis sueños, no lúcidos, sino mis sueños, cuando estoy dormida, vuelo mucho. Entonces, estaría padre. Sí, claro. Me encanta tu superpoder. Querida comunidad, quiero comentarles que la agenda de Johanna Ramírez es muy parecida a la de Kamala Harris. Créanme que la señora nos hizo un espacio muy apretado y no puedo abusar ni de su tiempo ni de su generosidad. Así es que les agradezco mucho su presencia aquí conmigo en la entrevista y no olviden que nuestro encuentro anual será en México, en la ciudad de Tlaquepaque, Jalisco, del 7 al 13 de octubre. Tendremos varios facilitadores de talla internacional, hospedaje, alimentación, obviamente una experiencia inmersiva en la cultura mexicana y los vamos a recibir del lugar donde se originó el tequila y el mariachi. Entonces, por favor, no se pierdan todo lo que estamos mandando, toda la información de valor que les estamos compartiendo, estas entrevistas, los live que hacemos, los posts que mandamos. Síganos en nuestras redes, nos encuentran como en Instagram como @intro2024 Enneagrama. Intro es un proyecto de humanizarte, procesos para el despertar interior, y nos encuentran como Humanizarte Digital en Instagram, Facebook y en YouTube, donde podrán ver todas las veces que ustedes quieran esta entrevista. Y a Johanna, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, igualmente en Instagram, ¿sí? Me parece, te digo, porque no estoy ahorita súper pegada de la red, pero es el coach Johanna Ramírez, ahí me pueden encontrar, y en Facebook igual. Excelente, Johanna. Muchísimas gracias. Vamos a poner nuestras redes en la caja de descripción en el video para que nos puedan seguir, nos sigan y estén pendientes de todo lo que tenemos. Esto fue Intro, la entrevista, y se despide de ti por muy breve tiempo, Blanca Elia Venegas y Johanna Ramírez. Muchísimas gracias y como siempre les digo, sé que pronto te veré. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Bonito día.